Bien, tenemos una propuesta sobre el tema económico y para ello hemos invitado en la mañana de hoy al diputado Fernando Bastidas, quien es integrante de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Es así, ¿no, Fernando? Correcto, es así. Bueno, muy bien, bienvenido. Y mira, te digo que hay una propuesta porque hay preocupación otra vez, hay inquietud otra vez. El año pasado tuvimos, con antecedentes del año 2021, un buen arranque del año, luego comenzó a paralizarse. El impuesto general a las transacciones financieras colocaron un obstáculo y luego vino un disparo en el mes de agosto con una subida tremenda en el mercado cambiario, en la paridad dólar-bolívar. Se acrecentó hacia finales del año y comienzos de enero de este año y ahora estamos como muy lentos. Algo está pasando y algunos economistas señalaban que pudiera estar en camino de seguir la contracción en el segundo trimestre de este año, en camino a una nueva recesión económica. Además, la inflación sigue allí, lentamente, pero sigue. Bueno, fíjate, primero que nada, saludar a toda la audiencia que en este momento nos sintoniza, agradecer nuevamente a ti, a todo este equipo técnico y al canal por la invitación. Y bueno, ciertamente estamos en un escenario económico bastante complejo, que yo diría que más allá de las condiciones meramente internas, sí, o domésticas, pues como técnicamente se le puede identificar en economía, más allá de las condiciones internas, es la consecución de los efectos de las condiciones generales del mundo. Nosotros tenemos un mundo que está evidentemente en un proceso de crisis, en un proceso bastante complejo. De hecho, las economías ya más desarrolladas, el mismo Estados Unidos está atravesando una situación bastante compleja. Fíjate que las proyecciones de crecimiento apenas llegaron a 1.1%. Comentaban los conocedores, digamos, expertos sobre la materia en cuanto a la economía estadounidense, que esto es realmente algo que impacta negativamente a la economía, pero además de eso impactado, es decir, de impagos, paralizarte incluso. Así es, inclusive la misma secretaria del Tesoro, Janet Yellen, comentaba sobre el riesgo que tiene al 1 de junio sobre el tema del techo de la deuda, pero además de eso, en una situación inflacionaria que ha venido acumulándose cerca del 12% anual, es decir, un 4 o 5% trimestral, y esto, sin lugar a dudas, pues, afecta todo el espectro económico global y eso implica lógicamente a Venezuela y tiene efectos sobre Venezuela. Nosotros hemos venido en una política, digamos, económica que ha venido equilibrando y estabilizando los distintos indicadores macroeconómicos, entre esos el tema de la inflación. Bueno, aunque tuvimos un impacto, como tú bien lo decías, a principio de año, a finales del año pasado, de hecho las cifras del Banco Central muestran un impacto en la inflación de cerca del 42% en enero, pero que ha venido progresivamente disminuyendo hasta este último mes pasado, que llegó a 3.8%, ¿no? Sigue siendo una inflación muy alta, pero como te digo, no podemos descontextualizarlo de dos elementos. Uno, del contexto mundial propiamente, de esto que estamos conversando, que incluso ha impactado a las economías más desarrolladas, pero también de las condiciones particulares del país que están asociadas, bueno, a la situación del bloqueo y de las agresiones económicas que siguen allí, las más de 913 medidas coercitivas unilaterales que ninguna se ha relajado, ni siquiera con decisiones como las licencias que se han venido dando. Sí, esto recién de 4 meses que, bueno, un momentito, son para actividades muy específicas, no es para actividades operativas. La única que tiene actividad operativa es Chevron, pero estas 4 a las que se le dio esta licencia por 6 meses no es para operar, ¿no? Hace pocas horas a estas 4 empresas, Halliburton, Waterford, Baker Hughes y otras empresas que forman parte de ese grupo de las 4, se le da una licencia, pero bueno, esto es apenas para un conjunto de operaciones muy básicas que no implican la comercialización de crudo ni ningún tipo de producto derivado. Fundamentalmente es el caso de Chevron, que ha venido teniendo un conjunto de operaciones que, valga decir, y esto es importante destacarlo, porque pareciera que se quiere vender que ahora el tema de la producción petrolera y el tema del incremento, así sea leve, de esa producción petrolera, estrictamente en función de las operaciones que hace Chevron, y no es así. Chevron apenas tiene una participación de un 30 a un 40%, depende de las empresas mixtas en las que participa, y el resto de petróleos de Venezuela. Significa que hay un gran aporte, una mayoría de aporte en lo que tiene que ver con la producción petrolera por parte de la instancia venezolana, y esto ha venido impactando positivamente en algunos indicadores. Ahora, fíjate que es importante también, volviendo sobre este tema, que en cierres algunos economistas advierten de una probable recesión para el segundo trimestre. Razones que se esgrimen.
Bueno, una de ellas, el desorden en la dolarización, digamos, de las transacciones en Venezuela. Sugieren que pudiera haber un poco más de orden con decisiones de carácter oficial, para darle, digamos, mayor estabilidad a lo que es la marcha de la mano de las dos monedas, el dólar junto con el bolívar. También señalan que el crecimiento económico registrado se apoya fundamentalmente en el sector comercio, producto de las importaciones y todo ello, también un poco el sector servicios, pero la planta industrial sigue lentamente y en buena parte paralizada. En tercer lugar, que no ha podido crecer, digamos, la producción petrolera venezolana. Sigue sobre 700 y tantos mil, que no es suficiente. Está el tema de las sanciones de por medio, desde luego que sí. Y también que el consumo, a pesar de estos reajustes que recién se hicieron a través de los bonos, no son suficientes para poder dinamizar una economía. Es decir, que el tema es bien complejo y eso va a seguir manteniendo a Venezuela con una debilidad en lo que es su actividad productiva. Bueno, fíjate que lo que comentabas del tema de la producción petrolera, hay algunos analistas que hablan de un incremento cerca del 5% en la producción con respecto al primer trimestre del año pasado. Sí. Ahora, ¿qué es lo importante? Que adicional al tema de la producción petrolera también hay otros indicadores de incremento, no solamente en la producción hacia el mercado nacional, sino de exportaciones. De hecho, vemos en las cifras del Buró de Indicadores Económicos de los Estados Unidos una balanza superavitaria a favor de Venezuela en el intercambio comercial de este primer trimestre, por más de 150 millones en el mes de marzo. Y vemos que esto es positivo porque allí hay un conjunto de rubros que son no tradicionales, es decir, que son no petroleros, que se están colocando, en este caso en los Estados Unidos, pero así hacia otras economías del mundo. Pero además de eso, yo te diría que más allá del comercio, si tú te pones a ver inclusive las declaraciones que daba sectores gremiales que en Portuguesa, por ejemplo, como el afianzamiento de los procesos de producción de alimentos, producción primaria y agroindustriales, se ha venido, bueno, desarrollando de manera positiva al punto que hoy buena parte, por no decir que la gran mayoría, de hecho el presidente de la República mencionaba en más de un 90% en el caso de los CLAP, de los alimentos que componen, no solamente el CLAP, sino los que consumimos en mercado nacional, son de producción nacional. Esa es una realidad que dista mucho y es favorable respecto a la realidad que teníamos unos años atrás. Solo que eso habría que profundizarlo de alguna otra forma y de eso vamos a hablar también en el próximo segmento, Fernando. Estamos con Fernando Bastidas, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Bueno, seguimos conversando con Fernando Bastidas, pero hacen falta otros elementos. Antes de comenzar te señalaba que es necesario darle mayor impulso y aliento a la empresa privada dentro de lo que es el contexto de la supervisión del Estado como tal y es el que marca y pauta las políticas. Pero si tú no sueltas las amarras del encaje legal, si tú no das la posibilidad crediticia a la empresa privada, además quitarle un poco el fardo pesado de los tributos nacionales, regionales y locales, así no se va a poder avanzar y eso se va a ver reflejado en la, digamos, fragilidad que tiene la economía venezolana. Bueno, fíjate que hay datos que son importantes, porque en medio de estas complejidades hay datos que son importantes, que son además de aliento para quienes, bueno, para toda la sociedad, pero particularmente el sector productivo. Nosotros vemos, por ejemplo, en las cifras que publicó la Superintendencia de la Banca, de Sudeban, un incremento importante en todo lo que tiene que ver con el tema de la cartera crediticia. Se habla más de un 1.200% comparativo con el año pasado. El año pasado, es decir, del primer trimestre del año pasado a este primer trimestre del 2023. El primer trimestre del año pasado creo que llegaba algo así como 1.600 millones de bolívares. Este año estamos hablando de más de 21.000 millones de bolívares en créditos que actualmente están vigentes. Eso ha impactado y ha generado, digamos, efectos positivos en sectores que han sido los de mayor foco. Uno de ellos es el tema de la producción de alimentos, como el uso de la captación en de las el segmento anterior. El uso en préstamos, me refiero, de esos depósitos que están en divisas, ¿se está utilizando? ¿Hay información? Mira, se está dando un conjunto de financiamiento, como te decía, hay un incremento importante. Bueno, hay una referenciación en el tema del tipo de cambio. Bien sabemos que todo este proceso de como lo ha mencionado el presidente de la República, esa válvula de escape que ha significado el uso de divisas durante estos años, ha permitido, bueno, que varios tipos de transacciones
o sea, se den bajo este esquema. Sin embargo, bueno, también hay una realidad en el mundo, hay un proceso que en este momento se está llevando a cabo también de desdolarización. Cuando hablamos de divisa, entonces ya no nos podemos referir solamente al dólar. Claro. Hay un proceso importante que por cierto, no podemos mencionar Pero o no podemos puede decir que es solamente de esta circunstancia actual. Hay un proceso estructural de desdolarización que viene desde el año 2001, el 73% de las monedas de reserva, del 73% de las reservas del mundo, de los países en el mundo, antes eran en dólar, ahorita está menos del 58%. Es decir, desde el 2021 viene un proceso estructural de disminución del uso del dólar. Ahora se acelera con este uso del dólar como arma para las sanciones. Claro. Y en eso el mundo se ha venido anotando. No es un tema de soplar y hacer botella, es un proceso de largo plazo y además es lo más lógico y lo más equilibrado, porque la realidad es que las finanzas globales no pueden estar gobernadas solamente por una parte. Pero tú puedes hacer compartir, digamos, el mercado cambiario con varias monedas, pero va a ser muy difícil desmontar la referencia histórica que hay alrededor de la figura del dólar. Eso hay que verlo bien. Sí, porque, por ejemplo, Cuba, que es un país que tiene una economía paupérrima, entonces acaba de anunciar que va a utilizar para las transacciones internas incluso el rublo. Ah, bueno, está bien, utiliza el rublo, pero esa no va a ser la moneda, no es una moneda simplemente sino de choque. O puedes utilizar el yuan, lo anuncia Brasil, lo dijo Lula da Silva, hay acuerdo. Bueno, pero tú puedes diversificar. Pero el venezolano como tal y la economía como tal venezolana tiene históricamente una atadura con el dólar. No puedes desmontar eso así. Fíjate, creo que a través de un decreto. Hay dos elementos que se tienen que considerar. Uno, el elemento histórico de cómo el dólar llega a ser la moneda de predominio. No, está bien, luego de la Segunda Guerra Mundial y luego de que en el 73 se acordara la transacción del petróleo en dólares, pues, ya esa realidad está cambiando. Y esa realidad está cambiando. Y justamente lo que tú estás comentando de que se proyecta, de que el mundo vaya hacia la diversificación del uso de divisas, eso es lo que está también considerándose en este momento. Y de hecho el presidente Nicolás Maduro lo comentaba recientemente en un comentario de Twitter pero sobre eso tienes que manejarlo muy bien. Pero, insisto, no es un tema... Porque el rublo no es precisamente una moneda muy calificada. El yuan quizá. No es un tema de decreto, como tú lo dices. No es un tema de decreto. Es un tema de un proceso económico natural que, como te comentaba previamente, ya viene dándose, desde ya hace un par de décadas dándose, y la lógica económica del mundo, la lógica geopolítica apunta hacia allá. ¿Por qué? Porque sencillamente es insostenible para las finanzas globales, es insostenible para las naciones que tienen economías emergentes, es insostenible para el modelo global que una sola moneda sea la que rija todas las transacciones. Fíjate. Y que además de eso es insostenible cuando esa moneda se utiliza como arma para sanciones. Nosotros lo estamos viviendo en Venezuela. Pero fíjate tú lo que pasa, por ejemplo, que también nosotros tenemos como referencia por decisión oficial el euro. Sin embargo, la operación fundamental acá en el país se realiza con dólares. Sí, hay gente que realiza operaciones con euros. Entonces, por eso te digo, eso es un proceso gradual, sumamente lento, pero gradual, en función de buscar esa diversificación con monedas que tengan calificación y solidez, no con moneditas que no tienen... Ahora, fíjate, lo que sí nosotros tenemos que apostar, y que ha sido el principal elemento sobre el cual el presidente Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana ha venido, bueno, teniendo un gran esfuerzo, es el fortalecimiento de nuestro signo monetario, el bolívar. Sí. Y ciertamente hemos tenido una fluctuación importante durante los últimos años de depreciación del bolívar respecto al tipo de cambio, en este caso del dólar y del euro inclusive, pero durante los últimos meses hemos visto cómo, bueno, esa fluctuación ha disminuido en sus magnitudes, se ha venido estabilizando y eso es parte del esfuerzo que se está haciendo de fortalecer nuestro signo monetario y apostar por la soberanía, en este caso, desde el punto de vista monetario y financiero. Te iba también a preguntar precisamente, ¿el gobierno no se ha planteado, o el Banco Central como instituto emisor, emitir más moneda nacional? Mira, la gente está, y utiliza un término muy gráfico que a alguna gente no le gusta, pariendo para conseguir bolívares en efectivo, así como está pariendo para conseguir dólares en efectivo. Oye, el Estado tiene que medir y evaluar esa situación. La gente está, el uso de la tarjeta, del dinero electrónico, del débito, de todo lo que tú quieras, pero hay operaciones fundamentales que tienen que realizarse con efectivo y no se consiguen bolívares en efectivo. Mira, recordemos que hay todo un esquema de distribución, tanto de lo que es el circulante en efectivo en la calle como en medios electrónicos. Se ha incrementado fundamentalmente los medios electrónicos, pero la expansión, en este caso,
de lo que tiene que ver con la liquidez y la base monetaria, también eso tiene un conjunto de efectos. Entonces hay que ser muy prudente al momento de tener consideraciones y tomar decisiones sobre esto. Creemos que la autoridad económica, la política económica ha venido justamente manteniendo esta prudencia en función de mantener la estabilidad de los indicadores que permitan el desarrollo a largo plazo, la sostenibilidad del desarrollo económico, del crecimiento económico, así sea en cifras que vayan progresivamente, de manera paso a paso, digamos, avanzando. Creemos que hay mucho por hacer, creemos que es un esfuerzo de todos, más allá del gobierno, más allá del Estado, inclusive de sectores productivos privados. Y tenemos que concluir también, tenemos rato allí que nos hacen pues la señal de costumbre. Hay mucho por hablar sobre este tema. Por supuesto, ya habrá se otra queda corto el oportunidad tiempo de hacerlo. Bueno, gracias Fernando por haber estado con nosotros. Una pausa, arte y espectáculos al regreso.